días. Yo en este ratico lo que quiero es contarles una experiencia que tuvimos muy interesante cuando pues, con la pandemia y empezamos a mirar cómo, no solo cómo funcionaban los modelos clásicos de, digamos, de desarrollo de epidemia, sino cómo poder incorporar el clima como una variable que influye sobre la manera como se propagan ciertas enfermedades. Entonces es un poco un resumen de muchas cosas, ahí vamos pasando, pero voy a tratar como ir en cierto orden en las manos. ¿Sí? Sí. Entonces es una presentación sobre un modelo, es un enfoque de modelación que pues tiene ciertas consideraciones. Primero, se basa necesariamente en datos disponibles del desarrollo de una epidemia, no aplica para todo tipo de enfermedades, pero aplica para cosas parecidas como la COVID, enfermedades infecciosas, digamos, de ese mismo estilo, pero incorpora un sistema interconectado, ya les voy a explicar bien eso cómo funciona. El modelo epidemiológico es estocástico, o sea, está considerando una cierta incertidumbre y variabilidad en la manera como se desarrolla la propia, digamos, propagación de la enfermedad, incorpora el clima y por lo tanto podemos incorporar el efecto del cambio climático en la manera como eso se desarrolla. Y además tenemos, digamos, diferenciación con respecto a características que se sabe influyen en el problema, como edad, sexo, comorbilidades, etcétera, de la población. Finalmente, es un modelo que permite incorporar estrategias de gestión, pues de gestión, digamos, de ese estilo, o sea, temas como cuarentenas, como programas de vacunación, etcétera. Lo primero es establecer un sistema que se establece, digamos, con un modelo que es un grafo. El grafo esencialmente es un modelo que nos permite como conectar nodos y arcos. Esos nodos y arcos, digamos, están representando diferentes cosas. Por ejemplo, si esto funciona, posiblemente salga, eso. Están representando, por ejemplo, regiones o ciudades. Ese sí ya no fui yo. O ciudades, ¿cierto? Que están conectadas. Con ciudades es muy fácil de entender, están conectadas por diferentes medios y la gente, por lo tanto, que son los que llevan la enfermedad, pueden transitar de un nodo a otro, ¿cierto? Precisamente a partir de establecer, digamos, esas conexiones o esas consideraciones de origen destino de la manera como la gente se mueve dentro de ese sistema. Entonces, si nos enfocamos en uno de esos nodos, lo que está ocurriendo al interior de un nodo de esos está descrito más o menos con este tipo de modelos. El famoso modelo SIR de susceptibles, infectados, removidos, que de nuevo no aplica para todo tipo de enfermedades porque pues tiene, digamos, la suposición que la gente está bien y se enferma y vuelve a estar bien o no, o se muere, ¿cierto? La caja de removidos es fallecidos o recuperados, ¿cierto? Pero hay enfermedades que pueden volver a ocurrir, ¿cierto? Entonces esas que tienen, digamos, una posibilidad de volver a presentarse, esas no caen dentro de este enfoque. De hecho, hoy en día no necesariamente la COVID cabe dentro de ese enfoque, ¿cierto? Pero pues en ese entonces era lo que se sabía. Entonces esa transición de las cajas, ¿cierto? Está descrito por unas ecuaciones en donde tenemos unas tasas de contacto efectivos, que sería este número beta, y unas tasas de recuperación, que es lo que me permite transitar población de la caja de la S a la I y de la caja de la I a la R. Básicamente es un modelo de ese estilo. Y entonces lo que hicimos en ese entonces fue tomar datos del Instituto Nacional de Salud aquí en Colombia, de lo que llevaba, digamos, de progresión la pandemia, para tratar de caracterizar modelos, si quiere háganlo usted porque algo pasa aquí, modelos para el beta y para el gamma, ¿cierto? A partir de entenderlos como variables aleatorias. Siguiente. Ahí está. Luego encontramos, digamos, a partir de una revisión de literatura, una relación que se plantea desde un instituto en Francia de la temperatura del aire y la humedad relativa con la transmisibilidad de la COVID. Entonces, así como la COVID tiene esa relación, muchas enfermedades infecciosas también la tienen. Hay una correlación entre las condiciones climáticas y la manera o la facilidad como esa transmisión ocurre, digamos, sobre la población. Y eso se define, digamos, con unas distribuciones de probabilidad que dan esa relación. Entonces, usamos unos modelos pues con los que contamos nosotros en el grupo en el que yo trabajo, el Capra Robot, que es una herramienta, digamos, muy avanzada de modelación de riesgo y que incluye un generador de clima en donde estocásticamente podemos simular condiciones climáticas y entonces podemos simular las diferentes condiciones bajo diferentes escenarios de cambio climático
de cómo el clima afectaría la transmisibilidad de un virus como la COVID. Y las aplicamos, ¿cierto? Que viene siguiente. Por ejemplo, en Colombia, y pues ahí ustedes van a ver que pasan los meses como mostrando variaciones estacionales, y lo que está mostrando aquí es como la incidencia del clima sobre la transmisión del virus, ¿cierto? Ustedes ven cambios leves, en Colombia los cambios son más o menos leves, están muy asociados a la distribución de la zona andina, pero también lo hicimos, por ejemplo, en Chile, donde se ven los cambios ya más de corte estacional, ¿cierto? A lo largo de los meses del año, y también lo hicimos en Uruguay. Por eso la ponencia se llama así, ¿cierto? Y aquí pues no se ve nada gracias al video. Bueno, ahí se nota mucho, ¿cierto? Entonces hay una parte del año donde efectivamente hay una incidencia muy importante, precisamente porque hay un fuerte carácter estacional dentro de las condiciones climáticas de ese país. Siguiente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Dentro de los nodos, pues tenemos una población que está caracterizada por edad, por sexo, por comorbilidades, como cosas que en ese momento se sabían podían tener una relación negativa con la COVID, como el asma, problemas cardíacos, hipertensión, diabetes, etc. Pero además sabemos que hay condiciones propias de la vulnerabilidad de la misma población que pueden también afectar esas tasas de transmisibilidad, como condiciones de hacinamiento, poco acceso a la información pública, trabajos de riesgo, ¿cierto? En el sector salud, por ejemplo, que pueden afectar la manera como eso se presenta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ustedes van a ver ahí un eje de tiempo, ¿cierto? Y vamos a mostrar como unos instantes en el tiempo a medida que el modelo progresa. Y al inicio de la epidemia, pues todo el mundo está en la S, ¿cierto? Entonces pasa un instante de tiempo, de pronto alguien se infecta, entonces tengo a uno en la I, ¿cierto? Y va pasando el tiempo, de pronto llegó otra persona de otra ciudad, otros infectados volvieron y están poblando cada vez más, ¿cierto? La caja de la I. Y a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Vamos viendo cómo esta se va desocupando, esta se va llenando. De pronto algunos de estos infectados o lamentablemente mueren, ¿cierto? O se recuperan, entonces pasan a la caja de la E, ¿cierto? Y así vamos transcurriendo el modelo y de manera, digamos, simulada, estocástica, porque acuérdense que el beta y el gamma, que son los que controlan las transiciones entre cajas, son variables aleatorias. Entonces vamos simulando, vamos generando simulaciones de cómo, de cómo va variando la función de susceptibles, infectados y removidos a lo largo del tiempo, de forma estocástica a partir de simulación. Y como estamos variando aleatoriamente el beta y el gamma que controlan ese problema, entonces podemos tener muchos resultados como ese, de los cuales podemos extraer información, por ejemplo, como cuando ya se hace, digamos, la repartición de esa población dentro de esas características que teníamos previamente establecidas, estado, por ejemplo, de los individuos afectados. Siguiente. Removiendo los leves, que era como lo más común en la COVID, pues se veía un poco más esa variación en términos de enfermedad moderada o grave. Por ejemplo, la distribución de edades de los fallecidos, pero todo a partir de una simulación, siguiendo, digamos, ese enfoque. Y así como tengo una simulación, en lo que yo decía hace un momento, pues como el modelo es estocástico, pues puedo tener muchas, ¿cierto? Y como tengo muchas posibles maneras como el problema se va a desarrollar, pues puedo estadísticamente encontrar resultados como estos. Por ejemplo, fíjense la distribución de probabilidad del tamaño de la epidemia, ¿cierto? O la distribución de probabilidad de la duración de la epidemia en semanas. Porque pues la estadística me permite agrupar los resultados de esa manera. Siguiente. Y se ajustan pues modelos de probabilidad, digamos, de la mejor manera posible. Y entonces después decíamos, bueno, ya caracterizamos esas probabilidades. Y ahí siempre llega uno a un momento en el cual se da cuenta cuando hace modelaciones de riesgo que el resultado es muy interesante, ¿cierto? Pero viene la pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Cierto? ¿Y eso qué? Entonces quisimos incorporar, por ejemplo, herramientas de gestión de una emergencia sanitaria. Y ustedes van a ver aquí que dice cuarentena. Entonces está, el ejemplo es una ilustración nomás, está como partido en 4 momentos del tiempo, como, y aquí ustedes lo ven, no lo ven, ¿cierto? De hecho yo tampoco. O sea, ahí está marcado como la condición de la cuarentena, ¿cierto? Es decir, hay total cuarentena en rojo, pues 90%, es como que 90% de la población la cumple, 50% sería amarillo y 10% el verde, o sea, en el verde pues no hay cuarentena. ¿Listo?
Entonces, si aplicáramos una cuarentena como en esos 4 momentos del tiempo totalmente restrictiva, fíjense cómo el tamaño de la epidemia, la distribución de probabilidad, cambia y se sesga a la izquierda. Devuelvo hace un segundo, por favor. Devuelvo. Originalmente, sin incorporar esto, estaba muy pegada a la otra hora. Estaba muy pegada a la derecha, ¿cierto? Tenía una gran densidad de probabilidad hacia casi un 100% de la población. Ahora sí, volvamos. Qué pena. Pero si yo restringo la movilidad de la gente, ¿cierto? Pues entonces esto es lo que está demostrando, es que eso efectivamente funciona y la manera como funciona. Siguiente. Ahora, si tengo una cuarentena, digamos, un poquito más restrictiva y más, pero con el 10%, no cerrando a cero, sino con el 10%, este sería esa distribución del tamaño de la epidemia. Siguiente. Y si hago distribuciones intermedias o cosas, digamos, donde primero restringo mucho, luego un poquito y luego no, ¿cierto? Entonces llego a esta distribución. Y eso lo que permite es como diseñar esas cosas, ¿cierto? Tener herramientas para saber qué es más efectivo que qué. Esta, por ejemplo, es muy restrictiva al principio y muy leve, digamos, al final. Y lo mismo hacíamos, por ejemplo, con programas de vacunación. Entonces nos imaginábamos, en ese entonces era imaginando, ¿cierto? Una vacuna que, digamos, se pudiera aplicar al 2%, una tasa del 2% por día, que es bastante, de hecho, 2% de la población vacunada por día, con una efectividad del 80% digamos, en limitar la enfermedad. Y entonces fíjense cómo cambiaba la distribución de probabilidad también del tamaño de la epidemia, ¿cierto? Entonces este tipo de cosas lo que nos permiten es contar con herramientas para poder responder a cosas que no son obvias, ¿cierto? Claro, uno se enfrenta a un problema de estos y dice, bueno, como que por obvias razones hay que tener cuarentenas y hay que tener vacunas, ¿cierto? Pero poder medir la efectividad de eso, y no solo la efectividad, sino cómo diseñarlo y cómo aplicarlo de forma que sea lo más efectivo posible, es lo que una modelación como esta permite, ¿de acuerdo? Entonces, al final, en esta modelación, pues, el modelo del sistema nos permitió o nos permite simular esos nodos como concentraciones de población en donde la gente se puede mover de forma aleatoria por esos arcos, ¿cierto? Ustedes ven que hay unos arcos que son más gruesos que otros. Eso está tratando de ilustrar pues que hay como rutas, ¿cierto? O viajes que ocurren más frecuentemente que otros, ¿cierto? Entonces hay mayor también concentración de población en diferentes nodos y se da, digamos, un modelo de transiciones aleatorias. El desarrollo propiamente de la enfermedad es totalmente estocástico, siguiendo el modelo SIR estocástico que acabo de presentar, donde hay además clima diferenciado porque las condiciones en cada uno de estos nodos, que serían como ciudades, lo queremos ver así, pues es diferenciado. Digo que con ciudades es fácil de entender, pero imagínense eso, por ejemplo, a nivel mundial, donde los nodos fueran aeropuertos. Es exactamente el mismo tipo de modelo, ¿cierto? Donde hay unas concentraciones de población, donde la gente se encuentra, entonces se desarrolla un modelo estocástico epidemiológico ahí en el nodo, pero hay transiciones entre nodos, digamos, de forma aleatoria. Y por lo tanto la gestión es diferenciada, ¿cierto? En cada nodo. Yo no tengo que hacer lo mismo en todas partes, ¿cierto? Y eso también es muy importante y es un mensaje muy interesante, ¿cierto? Yo no tengo que cerrar, por ejemplo, dar una directiva a nivel país. Es que en toda Colombia vamos a hacer esto. No, se puede hacer diferenciado en función de las condiciones, de las características de cada sitio, pero además en función de las características de los individuos que componen o que están siendo incluidos en cada uno de esos nodos. Entonces, en resumen, lo que hacemos es una simulación de nodos individuales y de nodos principales sobre ese modelo para, a partir de esas transiciones aleatorias, luego totalizar el efecto, que puede ser o por porciones del sistema, ¿cierto? Mirando nodos o grupos de nodos según interés, o para el sistema total. Y siempre expresando el resultado en términos de distribuciones de probabilidad, que es la mejor manera primero, de incorporar la incertidumbre, la altísima incertidumbre que hay en estas evaluaciones y en este problema en general, pero además es una manera, digamos, en la cual podemos medir de forma efectiva, de forma apropiada, la efectividad de las medidas de gestión que tenemos, digamos, a la mano. Y así como lo aplicamos en un tema tan específico
como la gestión, por ejemplo, de una epidemia, el mismo concepto se puede aplicar en la gestión del riesgo de cualquier naturaleza, ¿vale? Y eso es, ahora sí pongamos el logo. Muchas gracias.